Gracias por acompañarnos. Nuevamente, muy buenas noches. Vamos a hablar de esa declaración, dice un portavoz de la Casa Blanca, que el presidente Barack Obama no descarta la posibilidad de ir a Cuba antes de que termine su mandato presidencial. Vamos a hablar del tema, también de ese famoso deshielo entre Washington y La Habana, que es lo que está pasando. Gustavo Marín me acompaña. Gustavo, analista político demócrata. Gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. También Fran Rodríguez, periodista, analista político republicano. Fran, bienvenido. Tiempo sin verte. Gracias por estar aquí en el programa. Frank, ¿debe ir? ¿No debe ir? ¿Por qué? No, él es fanático de la izquierda, él es fanático de dejar un legado, y sus primeras declaraciones cuando él se hizo presidente es que él iba a cambiar toda la diplomacia de Estados Unidos, toda la imagen de Estados Unidos. Para Obama es un galardón ir a Cuba, ser el primer presidente que va a Cuba en más de 50 años. O sea que desde el punto de vista de su forma de ser y su política, claro que va a ir. Definitivamente va a ir. ¿Por qué no debe ir? ¿Por qué no debe ir? Me preguntas a mí, imagínate tú. Resulta ser que el señor Raúl Castro se va a confesar con el Papa. La confesión se va a demorar 2 o 3 años por todos los crímenes. Es un mentiroso, un estafador, un ladrón y un asesino. Pero fuera de eso, si no fuera por ese pequeño detalle, sí, entonces le podríamos dar la mano. Gustavo Marín, ¿debe ir, no debe ir? ¿Por qué debe o no debe, según lo que pienses? Bueno, vamos a empezar por la noticia. O sea, esto es una noticia que tiene 2 cuartillas, creo, en el cual el representante de la Casa Blanca dice que el presidente no tiene planes inmediatos, ni siquiera en el futuro inmediato, de ir a Cuba. Eso sí, pero no descarta la posibilidad, estando todavía en la Casa Blanca, de lo cual le queda no tanto tiempo. Pero ese es el segundo párrafo. Antes de llegar a ese párrafo dijo que el gobierno de los Estados Unidos y el de Cuba estaban enfrascados en unas discusiones sobre derechos humanos y sobre una serie de derechos del pueblo de Cuba, que en estos momentos tenían una categoría menor, pero que él aspiraba a que eso se hiciera más efectivo, ya firmado por ambos países. Yo te diría que ahí estaría quizás la medida de este tipo de cosas, de que un presidente norteamericano vaya a un país extranjero. O sea, de que me guste a mí o no son 2 cosas diferentes. Pero de que un presidente vaya, como fue Nixon, a hablar con Brezhnev y a tener un pacto, como han ido todos de una manera u otra, lo pueden hacer. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo más. Yo creo que Obama iría a Cuba, de ir a Cuba, yo no sé si iría o no, pero si el gobierno de Cuba se obligara a una serie de mejorías en lo que son los derechos humanos para el pueblo de Cuba y otra serie de oportunidades. Por supuesto, ahí está a nivel del catador, que es lo que tú crees que es una mejoría o no. Pero yo creo que ahí sería un aspecto. Si va, sería ese. Frank. Pero Frank no lo va a invitar a desayunar, no, definitivamente. El presidente Obama está bien claro. Él simpatiza con que Estados Unidos no sea un baluarte de la libertad. ¿De dónde tú has sacado eso, Frank? O sea, eso no es cierto. Ok, según el señor Marín, eso no es cierto. No, ¿dónde está lo que tú acabas de decir? Porque eso no es cierto. O sea, yo estoy acostumbrado a vivir en Miami y he oído las cosas más inverosímiles, ¿no? Pero dentro de ellas, esta me parece que no es cierta. Ok. Señor Marín, ¿le parece que el señor Obama ha sido un baluarte de la libertad en el mundo? Ha defendido... No, tampoco eso es lo que he dicho. Pero bueno, perdona, sigamos. Según el señor Marín, el señor Obama ha demostrado ser Frank, un campeón. Dime lo que tú piensas, Frank. Después Marín me va a decir lo que él piensa. Después te doy la mandinga. Bueno, una de las cosas que es que en la democracia se respeta que una persona hable y después la otra, ¿no? Los totalitarios son los que interrumpen y te hacen un acto de Acaban de decir repudio, totalitario, Marín, me da esa impresión. y todo lo demás, ¿no? No me digas tú eso. Entonces, según el señor Marín, el señor Obama ha sido un defensor, un campeón de la libertad. Por eso Venezuela va tan bien las cosas, en Cuba van tan bien las cosas, en Siria van tan bien las cosas, en Irán van tan bien las cosas. Lo que pasa en Siria, lo que pasa en Venezuela, ¿la culpa la tiene Obama? Obama levanta la mano y dice que él quiere ser presidente de Estados Unidos. Cuando tú levantas la mano y dices que tú quieres ser presidente de Estados Unidos, es que tú quieres ser líder del mundo libre.
Tú quieres ser la persona que efectúe cambios a favor de la libertad. Y aparentemente él está de acuerdo de que el señor Obama ha hecho un gran trabajo moviendo las fronteras de la libertad para que más países del mundo disfruten de ella. Sí, mi opinión es todo lo contrario. Cuando él termine sus 8 años, el mundo va a estar en peores condiciones. Antes de que llegaba Obama no se le cortaba la cabeza a nadie, y mucho menos a un ciudadano americano, ni mucho menos a 2 o a 3 o a 4. Nos han cortado la cabeza y sigue ISIS ahí. El señor Raúl Castro sigue ofendiendo a Estados Unidos a diario y sigue dándole su mano. El señor Obama dijo al principio de su administración que a Irán le presentaba su puño abierto y que si Irán no le contestaba con puño cerrado, su imagen en su discurso en la Universidad de Cairo, toda su política, toda su filosofía, es que Estados Unidos no se merece ser el líder, sino ser una entre muchas naciones. A ver, Gustavo. Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora te toca. Después de todos. Bueno, francamente, yo no sé por dónde empezar, pero si empezando por lo principal que hay aquí, vuelvo a reiterar de que existe una agenda, en este caso, en cuanto a Cuba, y no creo que se cumpla una visita de no cumplirse determinados objetivos que tiene la política norteamericana. Es interesante, porque aquí a veces nosotros desde nuestra óptica creemos que esto es una especie de juego de cowboy con indios y vaqueros y todo. Y anoche estaba oyendo al físico nuclear que está a cargo de las negociaciones con Irán, en los cuales, a medida que tiene una negociación de 1 a 1, la inteligencia norteamericana, con 7 departamentos en los cuales hay muchos de los mejores físicos nucleares, tiene una especie de tablero de ajedrez que van moviendo todos los inventarios y ver cómo se puede negociar o no determinadas cosas, cómo impedir las otras. Yo creo que los Estados Unidos no es Barack Obama, ni es tal, ni más cual. En realidad es una empresa que ha podido lograr una serie de aciertos. Pero me parece que yo hacía tiempo que no veía a Frank y parece que se le olvidó de que Fidel Castro y compañía han estado en el gobierno de Cuba por casi 50 y pico de años, casi 60. O sea, adjudicarle a Obama o al que sea todo este tipo de cosas, yo creo que sirve para una elección o para este tipo de discusión, pero no es cierto. El golpe contra Chávez lo impidió y no lo ayudó el presidente Bush, en el cual postergó toda una serie de aspectos. Que se le debió haber dado o no el golpe es diferente, pero eso estaba ahí. Igualmente, si ISIS mata o no, por definitivo hay que matar a los de ISIS, pero eso no es parte de esta sección. El tipo de lucha que hay que hacer, y el terrorismo lo hace, es una lucha constante. Esto es parte de esta cuestión. Ahora, en estas situaciones, en Cuba en particular, si Raúl Castro se va a confesar o no se va a confesar, yo no lo sé. Eso es un problema de este señor con su Dios y con su iglesia, si la va a aceptar. Yo considero que lo importante en este caso es que hayan los cambios estructurales necesarios, que se va a tomar el tiempo, pero que eventualmente, aparte de todo, y yo creo eso, y yo creo que casi todo el mundo lo cree, que depende del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela y de todos los pueblos, para que en efecto tomen los pasos positivos para su liberación nacional. Frank, para ir moviendo un poco esto, el tema de las negociaciones, vamos a hablar de Cuba específicamente. ¿Se han estancado? ¿Ha habido negociaciones? ¿Quién ha dado más? ¿Hay un equilibrio, hay un balance en esas negociaciones? Las negociaciones van a millón y el señor Obama le da todo lo que ellos piden. ¿Cuba qué ha dado? Cuba fantástico, Cuba, queriendo decir la dictadura sangrienta, no, ¿Qué ha dado? no Cuba. ¿Cuba ha cedido algo a Obama? ¿Cuba ceder? Te pregunto. No, hombre, nada. Hoy pidió que le devolvieran Guantánamo y que le quitaran completamente el embargo. Él dice que el pueblo de Cuba y el de Venezuela, ¿tú crees que el pueblo de Cuba solo y el de Venezuela se van a quitarle encima a esos esbirros, a esos gángsters? ¿Tú le vas a decir a un ciudadano de Chicago que se podían quitar de encima a Al Capone? Esta gente, este señor que tienes ahí, es un general, está con cuello y corbata, pero ese señor te parte para arriba, o seas mujer, sea la edad que tú quieras. El pueblo de Cuba no se puede defender. El señor Obama cree que él, hablando con esta gente, es más, él no lo cree. Él sabe que todo eso es
para los negocios norteamericanos. A él no le interesa para nada la libertad de Cuba ni de ningún país. Tengo aquí una serie de declaraciones de Raúl Castro. Hay una de ellas, vamos a ir por orden. Él dice en un momento determinado, refiriéndose a Washington, que tienen que dejar de hacer cosas ilegales. Yo lo que le manifesté a ellos, presidente concretamente, que lo que más me preocupa es que continúen haciendo las cosas ilegales que hacen ahora, o que han estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, graduar periodistas, ¿cómo le llaman? Independiente. Periodistas independientes. Ninguno de ustedes es periodista independiente con el título que dan ahí, ¿no? Ya sea en la China, ya sea en casas de diplomáticos. Le dan entonces, no sé cuántas clases, en pantalla, por teleconferencia desde los propios Estados Unidos, unas cuantas clases, no sé si le dan título. Y por supuesto la correspondiente mesada. Todo el que se sale de la línea oficialista está fuera, no es periodista, según acaba de decir Raúl. Yo creo que eso es un dictador, ¿ok? Y ese régimen es un régimen de dictadura y es un régimen opresor. Eso no tiene... lo que estamos tratando de descifrar de una manera es dónde estamos en estos momentos y hacia dónde se pueda ir. Nosotros venimos precisamente de 50 y pico de años de inacción, de una manera u otra. Definitivamente las estrategias que se han usado de una manera u otra tampoco han funcionado. Eso es número uno. Yo creo que parte que no ha funcionado es que ha habido, en cierto sentido, la política de un aislamiento tan grande que si bien sirvió para impedir lo que era la infiltración castrista en América Latina a través de todo ese tipo de cosas, no tuvo éxito posteriormente y lo que tenemos en Cuba es un aislamiento total, un pueblo que está totalmente desconectado y que de hecho en estos momentos ha tenido éxito. La política pavloviana de Pavlov con los perros y controlar a las poblaciones, primero iniciadas por Lenin y seguidas por todos los comunistas, ha tenido éxito en Cuba. La política es como contrarrestar ese tipo de cosas. ¿Qué estructuras hay que hacer en este sentido? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo de un conocido disidente que yo no me había enterado. Hubo un grupo de disidentes que quería una actividad y entonces inmediatamente los acosaron por reuniones ilegales. Bueno, fueron a la ley y pidieron en base de la Constitución y las leyes cubanas el derecho a reunirse de esa manera. Yo creo... Esa es la técnica de Wallenska. Wallenska empieza con un sindicato, el otro empieza con intelectuales, los de Checoslovaquia empiezan con lo que sea. En Cuba, uno es rendirse, que yo creo que mucha gente se rindió hace muchos años. Lo otro es entender los procesos y buscar darle las fuerzas y la capacidad necesaria al pueblo cubano, y no es al pueblo cubano, yo creo que es diferente, a que pueda tomar su destino. A ver, habló de varias cosas, Marín, Gustavo. Primero hablaba de la dinámica del tiempo, que durante más de 50 años la política de Estados Unidos de Washington, según su punto de vista, no ha funcionado. Y también hablaba del aislamiento. ¿Ese aislamiento lo provocó el mundo hacia Cuba o Cuba en el momento que estaba con los países de la ex Unión Soviética? Ella misma se aisló y después del colapso se quedó totalmente aislada. Cuba jamás ha estado aislada. Cuba tiene un departamento que se llama Departamento de Américas. Yo no sé qué él dice que se controló, no se controló nada. Hubieron guerrilleros en todos los países y hoy tienen aliados en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. La América Latina entera se ha desplomado. Cuba ha ganado, ha mandado soldados a África, a todos los continentes, a Asia. Y los Estados Unidos no han hecho nada. Pero si fracasó Estados Unidos o no. Pero bajo ninguna administración se ha hecho pero nada. Bajo ninguna administración, ¿no? Lo que te voy a decir precisamente, no se trata de si Estados Unidos ha tenido éxito o no. Cuba no ha estado aislada porque en Cuba hay franceses, hay italianos, hay brasileños, hay mexicanos, todos van a acostarse con adolescentes, todos van a sus negocios de narcotráfico. Y el mundo entero ha negociado con Cuba, incluido Estados Unidos. El mundo entero, incluido Estados Unidos. Entonces, eso me va a dejar la próxima pregunta que voy a dejar en el aire porque voy a una pausa y es sobre el embargo. ¿El embargo realmente ha funcionado? ¿Existe o no ese embargo? Vamos a la pausa y regresamos con Marín y también con Fran Rodríguez para hablar sobre el tema. Quédense con nosotros.